Sean todos bienvenidos a esta predicación dominical de la serie Evidencias de Vida Nueva de la Iglesia Cristo Rey Eterno. El tema de hoy se titula Cuando los hijos de Dios abandonan el pecado y se toma de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10. Los exhorto a escuchar con mucha atención las diferentes lecturas de la palabra de Dios, que es lo más importante en este tiempo de reflexión. La palabra de Dios expresa lo siguiente en la lectura de hoy. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Oremos. Padre, bendito y alabado seas en el cielo y en la tierra. Te damos gracias porque nos permites exponer tu palabra, difundir tu evangelio. Te pedimos que este mensaje sea guiado por tu Santo Espíritu para las personas que lo escuchen. Y te pido en nombre de Cristo Jesús que guíes mis palabras para que sean gratas a ti. Y esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De los 27 libros del Nuevo Testamento, los escritos por el apóstol Juan, su evangelio y sus cartas, son eminentemente cristocéntricos. El pasaje de hoy, además, se caracteriza por ser trinitario, ya que involucra en su contenido, en forma explícita, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. En este pasaje que venimos de leer, identificamos las siguientes palabras clave: pecado, pecar, cometer, practicar el pecado, quitar el pecado, permanecer en Jesús y nacido de Dios. Vamos a recordar el significado bíblico de estos términos. Pecado, bíblicamente, es rebelarse ante Dios y es transgredir la ley de Dios. Pecado significa desobedecer a Dios. La consecuencia del pecado, según Génesis 2:17, es morir física y espiritualmente, lo que me lleva a estar separado de Dios a causa de mi pecado. Pecar es la acción de desobedecer a Dios, la cual deja en mi interior una evidencia que se identifica como mancha, color grana según Isaías 1:18. Tal como cuando al ensuciar una prenda con comida, en esta queda una mancha, una evidencia que en el caso del pecado se manifiesta como vergüenza. Eva y Adán, después de pecar, tuvieron vergüenza al darse cuenta que estaban desnudos ante Dios. Cometer pecado es practicar el pecado. Se dice que la práctica hace al maestro. Entonces, quien practica el pecado se hace maestro del pecado. Quitar el pecado, o sea, quitar la mancha del pecado, quitar la vergüenza del pecado, significa perdonar el pecado, lo cual solo lo puede hacer Dios, según vemos en Juan
1:29. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Marcos capítulo 2, segunda parte del versículo 7, un fariseo reflexionó: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús mismo lo declara en Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Permanecer en él, en Jesús, es estar unido a Jesús tal como el pámpano está unido a la vid, según Juan 15:4. Nacido de Dios, según la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, nos explica: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Sabemos que en tiempo de crisis nos aconsejan, ya sea en tiempos de peligro, de invasión, que debemos de volver a nuestras raíces y esencia para no perder nuestra identidad. Esta expresión es diferente a conservar nuestros usos, costumbres y o tradiciones. Y esta es la exhortación del apóstol Juan en su primera carta ante la amenaza e invasión de las falsas doctrinas o herejías que se difundían en su tiempo, tales como las promovidas por el gnosticismo. Cualquier semejanza con la época en que vivimos, a 2000 años de distancia, no es mera coincidencia, lo que implica que moralmente la humanidad sigue confundida al respecto. Conviene mencionar que el apóstol Juan era el único sobreviviente de los 11 discípulos que conocieron, que vivieron y que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo durante su misión en la tierra. Ya habían transcurrido unos 60 años desde su ascensión. Por ello, la autoridad del apóstol Juan dentro de la iglesia primitiva era reconocida y era fundamental. Pero ¿cuáles eran el peligro y la crisis al final del primer siglo de nuestra era? Lo fueron la aparición de falsos maestros o profetas, tanto en Asia Menor, por ejemplo en Éfeso, como dentro de la naciente iglesia de Jesucristo, según se narra en Hechos 19 y Hechos 20. Lo anterior se debió a la influencia o a los influencers de las corrientes filosóficas difundidas como falsas doctrinas o herejías. Por ejemplo, los judaizantes, quienes insistían que la salvación del hombre incluía obligatoriamente la obediencia de la ley mosaica, con obras como la circuncisión. A su vez, Juan contendió contra el gnosticismo o filosofía del conocimiento, la cual difundía una idea doble, ya que para esta corriente de pensamiento, lo material o la materia eran malos en esencia porque tenían maldad, y que el espíritu era bueno y perfecto, de donde se desprendían herejías como negar que Jesús, siendo 100% Dios, no pudo haber sido 100% hombre al mismo tiempo. También iba en contra de la expiación de Jesús para salvación del creyente en su nombre. Además, el gnosticismo proclamaba que siendo la materia mala por contener maldad, entonces el cuerpo, siendo malo, debía ser tratado con rudeza y castigado, surgiendo el ascetismo. Por lo que el pecado cometido en el cuerpo malo no tenía influencia en el espíritu bueno de una persona, y por eso el pecado cometido en el cuerpo físico carecía de importancia. De ahí que la inmoralidad era permisible e incluso el pecado se podía negar y la obediencia no era necesaria. Juan en su primera carta da 4 razones para que un creyente en Jesús no practique ni permanezca en pecado y abandone el pecado. Estas razones son: 1. Porque el pecado es antagónico a la ley de Dios. 2.
porque el pecado es antagónico a la obra de Cristo. 3, porque Cristo vino a destruir la obra de Satanás. Y 4, porque el pecado es contrario al ministerio del Espíritu Santo. Desarrollemos y ahondemos en cada una de estas 4 razones. La primera razón por la que un cristiano creyente en Jesús no practica y no permanece en pecado es porque el pecado es antagónico a la ley de Dios. Lo anterior se deduce de primera carta de Juan 3:4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Además, la expresión infracción de la ley quiere decir algo más que transgredir la ley de Dios, ya que describe en el original griego una actitud permanente de rebelión, lo que equivale a vivir como si las leyes no existiesen o ignorarlas a propósito. Por eso Santiago 4:17 recalca: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Además, debo recordar que como creyente yo amo la ley de Dios. Los versículos 34, 77 y 97 del Salmo 119 nos lo explican. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. A su vez, Pablo en Romanos 7:2 expresa: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y 10 versículos más adelante, en Romanos 7:22, Pablo dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pasemos a la segunda razón por la que un cristiano creyente en Jesús no practica y no permanece en pecado. Porque el pecado es antagónico a la obra de Cristo. En 1 de Juan 3, 5 y 7 leemos: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Esta segunda razón contiene 4 argumentos o elementos. Argumento A: Cristo murió para santificar o hacer santo al creyente. En la segunda carta de Corintios 5:21, Pablo comenta: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En su carta a los Efesios 5:25 al 27, Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Argumento B: pecar es contrario a la obra de Cristo, que fue quebrantar el dominio del pecado en la vida del creyente. Pablo refuerza lo anterior en Romanos 6, versículos del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Los dos últimos elementos de esta segunda razón se basan en el versículo 7 del tema de hoy. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Tercer argumento, nadie os engañe. En este contexto, la palabra engañe significa llevar a alguien por el mal camino, que era la intención de los falsos maestros o influencers de la época. Argumento 4, el que hace justicia. Esta expresión alude al estilo de vida diaria del creyente genuino, que es vivir en y hacer justicia. No se trata de ser un juez, sino del creyente quien, al ser rescatado por Cristo y ha nacido de nuevo, ha reemplazado tanto el hábito de pecado, de violar la ley de Dios, así como de vivir en injusticia, por el hábito de vivir en justicia y rectitud, o sea, siendo justo, obedeciendo a la ley de Dios. Pablo lo remata en Romanos 6, 13, 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pasemos ahora a la tercera razón por la que un cristiano o creyente en Jesús no practica y no permanece en pecado. Porque Cristo vino a destruir la obra de Satanás. A pesar de haber sido derrotado en la cruz de Cristo, Satanás todavía está activo en el mundo, según nos dice Pedro en su primera carta 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero al final de los tiempos, Satanás será enviado al infierno para siempre, como lo sentencia el apóstol Juan en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Veamos ahora la última razón por la que un cristiano creyente en Jesús no practica y no permanece en pecado. Porque el pecado es contrario al ministerio del Espíritu Santo, quien ha otorgado una nueva naturaleza a todo creyente verdadero. También esta cuarta razón contiene 4 elementos, 4 argumentos. Argumento A, nacido de Dios. Se refiere a los creyentes que han nacido de nuevo, participado del nuevo nacimiento y son nacidos del Espíritu. El apóstol Juan, en los versículos 3 y 6 del capítulo 3 de su Evangelio, nos dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu es. Segundo argumento, la simiente de Dios. Esta semilla se refiere al principio de vida divina, el nuevo nacimiento
o nacer de nuevo, según se cita en la primera carta de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Argumento 3. Permanece. Se refiere a la persistencia del nuevo nacimiento que no puede ser revertido. La salvación de Dios no se pierde y la transformación en nuevas criaturas espirituales es permanente. Al respecto, Pablo argumenta en diferentes cartas lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuarto argumento. Se refiere a ya no practicar o a ya no permanecer en el pecado, según vimos en Santiago 4:17. Como conclusión podemos decir lo siguiente: el último versículo de este pasaje, o sea, el versículo 10 de Primera de Juan 3, resume el pasaje en su totalidad de los versículos del 4 al 9. O sea, las razones por las que un cristiano creyente en Jesús no practica y no permanece en pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo anterior, podemos decir que en el mundo solo existen dos grupos o clases de hijos, grupos mutuamente excluyentes: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Lo que significa que o se pertenece a uno o a otro grupo. Esto implica que si pertenezco a la familia de Dios, debo exhibir su carácter justo y recto. Si se pertenece a la familia de Satanás, se exhibirá una naturaleza pecaminosa. Nuestro Señor Jesucristo lo concluye en el Evangelio de Mateo, versículo 7, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Padre, en este tiempo te damos gracias por tu plan de salvación y alabamos por tu soberanía, por ser creador de cielo y tierra.
Y te pedimos que esta lectura haga nido, eche raíces en las personas que lo escuchan, según sea tu voluntad, y que podamos los creyentes dar esos buenos frutos que dan la evidencia de que no practicamos el pecado y de que estamos vueltos a ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.